quiera traer dificultades al pueblo del Señor, siempre el enemigo nos quiere tirar trampas para que usted y yo nos desanimemos, para que usted y yo tiremos la toalla como el boxeador que está en el ring. El contrincante se le presenta enfrente y le dice, ¿sabes qué? Gracias, hermana. Ya no hay ninguna más oportunidad, estás vencido, estás fracasado. Y el enemigo nos tira todo ese tipo de palabras que nos quiere desanimar para que usted y yo tiremos la toalla. Pero déjenme recordarle, hermanos, que usted y yo tenemos a alguien que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como si ese canto, nos anima, nos alienta, nos fortalece para seguir hacia adelante. El Espíritu Santo es el que rompe las cadenas. El Espíritu Santo es el que rompe todo obstáculo que le quiere impedir a usted y a mí seguir en los caminos del Señor. Gloria sea su nombre, aleluya. Así que, hermanos, no le demos cabida al enemigo. Es muy fácil tirar la toalla. Esa es la solución más rápida para el cristiano. Decir, ya no más ir a la iglesia, ya no más voy a ir a adorar al Señor, ya no más con los privilegios, ya no más quiero servir en la iglesia porque solo hay hipócritas. Esas son las acusaciones más directas que el enemigo siempre ha traído al pueblo del Señor. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros, el pueblo del Señor, dice un versículo en Apocalipsis, y yo quiero que se lo memorice. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Gloria sea su nombre, aleluya. Siempre, hermano, el que persevera, persevera. El que persevera siempre persevera. Gloria sea al Señor. En esta mañana le doy gracias al Señor por estar aquí con ustedes, hermano. Me siento gozoso, me siento privilegiado nuevamente de estar con ustedes. Gracias, hermana. Les quiero dar bienvenida nuevamente a todos los que nos escuchan, a los que están presentes con nosotros, y les deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Cuántos necesitan de esa gracia, hermano? ¿Sabe qué, hermano? Que si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo no estuviéramos acá. Porque por esa gracia, por esa misericordia, nosotros hemos sido transformados. Gloria sea al Señor. Le doy gracias a mi Señor por el privilegio. Le doy gracias a mi pastor, hermano Celaya, por la oportunidad de traer el mensaje, la palabra en esta preciosa mañana. Hemos estado bien atareados, hermano, esta semana. Yo sé que a muchos de ustedes les afectó el cambio de hora. A mí me ha afectado porque a mí no me gusta que cambien la hora, hermano. Eso nos roba una hora de dormir. Y muchos de ustedes estamos cansados, hermanos. Yo me familiarizo con ustedes. Quisiéramos seguir descansando, ¿verdad? Pero esta hora nos roba una hora de sueño. ¿Cuántos dicen amén? Y nos pone hasta con ojera, hermano, y todo desganado. Pero después venimos con un cafecito, hermano, y nos fortalecemos, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Un cafecito y la oración, porque sin la oración no podemos seguir hacia adelante. Gloria sea al Señor. Iglesia Fuente de Vida, esta iglesia, hermano, desea ser un oasis espiritual para su vida, hermanos. Su hogar, su familia. Y en esta iglesia, hermano, quiero que sepa que les amamos. Amén. Y creemos que Dios lo ha traído a usted, cada uno de ustedes, ¿verdad? Aquí con el propósito de restaurarle. Escuche muy bien. Restaurarle, fortalecerle, gloria sea al Señor, y crecer espiritualmente. No importa su pasado, hermano, porque a veces nos concentramos, usted no me conoce, hermano, usted no sabe lo que yo hice en el mundo. Bueno, el Señor está interesado en cambiarle su pasado, porque Él es número uno en cambiar nuestro pasado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria sea al Señor. No importa su pasado, Dios está interesado en transformar su vida para gloria de su nombre. Aleluya. No es para que el nombre de usted sea exaltado, no. Es para que el nombre del Señor sea glorificado en la transformación de su vida y de mi vida. Gloria sea al Señor. Por favor, nos ponemos en pie, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por el privilegio que me das de estar con mis hermanos.
Gracias, Señor, porque les has traído, esforzados, Señor, mis hermanos, se levantaron muy de mañana, sin una hora de dormir, Señor, pero gracias por el esfuerzo, porque ellos hicieron de venir a tu casa. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que seas tomando control de sus vidas, de mi vida, Señor. Usa mis labios, usa mi corazón, usa mi mente, Señor, como instrumento para la gloria tuya, Señor. Aleluya, transforma corazones, Señor, transforma las vidas, transforma matrimonios, Señor, transforma familias, transforma la juventud, Señor, transforma la mentalidad de cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, traiga convicción a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús te doy las gracias, y a ti sea la gloria y la honra por todo lo que seguirás haciendo. Señor, prepara el terreno fértil al 100%, Señor, para que produzca, Señor, al 500, al 1000%, Señor, en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor. Bendito el Señor. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Vamos a leer al versículo 20. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dicen amén, hermano. Ya lo tenemos. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes dicen, yo estoy leyendo una versión, hermano, Nueva Traducción Viviente. Su versión tal vez es Reina Valera, no sé cuál es su versión, pero a mí me gusta esta versión, Nueva Traducción Viviente. Evitar el pecado sexual. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto. Aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo con una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como a este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no pertenecen a sí mismos, porque Dios lo compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Gloria sea al Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria sea al Señor. Qué preciosa porción de la palabra del Señor. Aleluya. Sabe, hermano, que el tema para esta mañana que el Señor me puso en mi corazón es la preciosa sangre. La preciosa sangre. Hoy en día casi no se mencionan esos términos que cuando yo crecía en el Evangelio se cantaban cantos acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Marco Witt tiene un canto que dice solo por su sangre. Hay un canto viejito que dice la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Ese canto, hermano, y esos cantos que se hacen es para hacer énfasis del poder que tiene y seguirá teniendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y en las vidas del que no conoce a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
qué lindo es el Señor. Hay un escritor que se llama en inglés F.B. Meyer. F.B. Meyer David. Él dijo lo siguiente: entre más grande sea el hombre, lo más que va a tener que pagar por una pequeña temporada de un placer pecaminoso. En inglés tiene un poquito más de sabor, no lo voy a decir, pero da a entender que entre más tenga la posición o el estatus la persona, un pequeño placer que esta persona cometa le traerá su destrucción a su vida. Son muchas las personas, hermanos, y que Dios nos libre a cada uno de nosotros en los caminos del Señor, que como así han podido vender su primogenitura por un plato de lentejas, por un placer temporal. Según el pasaje bíblico en que leímos, dice el comentario bíblico, según Matthew Henry, que había un grupo de gnósticos en Corinto. Porque este versículo que leímos, hermano, no es Pablo hablando directamente cada uno de esos versículos. De acuerdo al comentario Matthew Henry, él está teniendo una interacción entre un grupo de personas gnósticas que le querían infundir el propio crecimiento, el propio conocimiento de cómo debería el cristiano comportarse en esa ciudad. Es por eso que Pablo empieza a tener lo que se llama un choque o un debate doctrinal entre los gnósticos y su manera de pensar Pablo como hijo de Dios. Por eso cuando usted lea esa porción de ahora en adelante, recuerde que las porciones que estábamos leyendo ahí, cuando dice de que, por ejemplo, se me permite hacer cualquier cosa, no es Pablo el que está diciendo eso. Muchas personas han leído ese versículo y creen que es Pablo el que estaba diciendo esa palabra. No, hermano, Pablo no decía esas cosas. Él estaba teniendo un encuentro con un grupo de gnósticos, un grupo de personas que tenían doctrinas erróneas en ese entonces y hoy en día hasta lo han manifestado en la época moderna. Pablo, sin embargo, un hombre de Dios, un hombre saturado de la presencia de Dios y no solamente de eso, pero de la lectura de la palabra del Señor. Quiero decirle, hermano, que de nada nos sirve conocer mucha Biblia, pero si usted no paga el precio de rodillas en la cruz del Calvario. Usted podrá tener mucho conocimiento de historia bíblica y dirá que usted sabe mucha Biblia, pero aprendamos a doblar nuestras rodillas al pie del Calvario, porque es ahí donde la carne se doblega, donde el conocimiento humano se doblega y el poder del Espíritu Santo le llena para que usted infunda el conocimiento a la vida y las personas sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Gloria sea su nombre. Como le estaba mencionando, ese Matthew Henry habla acerca que había un grupo de gnósticos en Corinto. Ellos creían que el cuerpo humano, la materia, según ellos, este cuerpo, según ellos, no fue creada por Dios, sino por una deidad inferior, por otro Dios inferior. No solamente, que también dice de que carecía de cualidad ética. Así que los excesos del cuerpo no afectan el espíritu. Mira qué doctrina del demonio más tremenda que esta gente creía. Creía que los hechos del cuerpo que la persona hacía en pecado, eso no iba a afectar al espíritu. Ya que solo el alma, decían ellos, irá al cielo, pues el cuerpo no ha de resucitar. Aquí está otra falsa filosofía. Decían de que el cuerpo no iba a resucitar. Es aquí que el apóstol Pablo combate este tipo de error doctrinal de los gnósticos. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de cómo usted y yo, hermanos, tenemos que prepararnos ante esa falsa doctrina, esa falsa ideología que empieza a filtrarse dentro de la iglesia del Señor. Muchos dicen, oh, es que todos pecamos, es que somos débiles. Es que todos cometemos errores. Esas son ideologías gnósticas, hermanos. Tenemos que desenmascarar al enemigo. Usted y yo, Dios nos ha llamado para ser pueblo santo, escogido por Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Tenemos que limpiarnos de toda escoria, hermano. Tenemos que limpiarnos con la sangre del Cordero de toda inmundicia que quiere contaminar nuestras vidas. Gloria sea su nombre. Se me permite hacer cualquier cosa, decían ellos. Sí, decía Pablo. Mire qué tremendo lo que dice Pablo. Sí, decía Pablo, pero no todo es provechoso. Quiere decir, hermano, que usted y yo podemos hacer cuanto nos da la regalada gana, podemos decirlo así en nuestros países. Si usted quiere, puede andar en placeres y lascivias. Por supuesto, usted lo puede hacer si usted lo quiere, pero eso no es provechoso para su vida espiritual. Eso trae consecuencias a una persona en su matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Eso trae consecuencias a su relación como una mujer soltera, un hombre soltero, cuando usted le da rienda suelta al placer de la carne. Bendito sea el Señor. Seguimos hacia adelante con lo que dice, ¿verdad? Pablo estaba completamente en contra de esa ideología. Otra cosa, mis hermanos, amigos, el cuerpo en sí es obra de Dios y pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pertenece al Señor. Desde el momento que nosotros nos entregamos al Creador del universo, usted le entregó su corazón al Señor. En esta mañana en la clase estaba hablando el hermano Iván acerca del dar los diezmos y las ofrendas. ¿Sabe qué, hermano? Yo siempre he creído esto. Cuando un hombre y una mujer da su corazón a Cristo Jesús. Por eso en 2 Corintios, creo que es 1 Corintios, 2 Corintios 7, 9, estaba hablando la cita del hermano Iván, y habla acerca que con lo que dispusiste en tu corazón. Es curioso que el versículo comienza con el corazón, porque ¿sabe qué, hermano? Cuando usted da su corazón a Cristo, todo cambia. Usted comienza su mentalidad diferente. Usted ya no empieza a decir, pero ¿quién sabe qué van a hacer con ese dinero? Pero ¿quién sabe por qué doy tanto dinero y no se ve el fruto? Su mentalidad cambia, porque cuando usted le da para el Señor, usted lo da para la obra de Dios. Usted lo da con un corazón bondadoso. Usted dice, quiero ayudar a la obra del Señor. Quiero ayudar al necesitado. Quiero ayudar al menesteroso. ¿Cómo puedo hacer para ayudar al que tiene necesidad? No hay necesidad que nadie le diga. Por eso, hermano, el corazón es importante en esta relación, porque cuando usted comienza a tener una relación con Cristo Jesús, el Salvador de su vida, su mente empieza a cambiar, sus decisiones empiezan a cambiar, sus pensamientos empiezan a cambiar y todas las decisiones que usted empieza a tomar en su vida empiezan a tomar otra trayectoria en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. Está destinado a la resurrección. Mire qué tremendo. Leamos en Romanos capítulo 6, versículos 5 y versículo 6. Voy a leer esta versión. Esta es otra versión que me gusta. La versión hispanoamericana. Gloria sea al Señor. Sí, hermano. 6, versículos 5 y 6. Dice, si hemos sido injertados en Cristo. Mire qué palabra la que usa esta versión, me gusta. Por eso me encanta esta versión, porque usa un término de agricultura, injertados. Y les voy a explicar lo que quiere decir esa palabra. Dice, si hemos sido injertados en Cristo, compartiendo una muerte como la suya, compartiremos también su resurrección. Tengan en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada, aleluya, junto con Cristo en la cruz, para que así quedara destruido este cuerpo sometido al pecado y nosotros quedáramos liberados de su servidumbre. Gloria sea al Señor. ¿Sabe qué quiere decir la palabra injertado, hermano? Imagínese que usted fuera una ramita de rosa, y es una ramita de rosa que usted apenas da un poquito de olor, ¿verdad? Una rosa que da un poquito de olor. Pero usted, el hermano Pedro es una rosa, ¿verdad? Que da bastante olor. Entonces, su ramito, usted me dice, hermano Pedro, yo quiero
pegarme a esa rama de su planta y quiero injertarla a su planta para que mi flor huela igual como la de usted. Entonces yo le digo, claro que sí, hermano. Agarra usted su ramita de su planta y abrimos mi rama y la injertamos en mi rama, que es una flor olorosa. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que cuando esa flor se injerta y se pega a la otra planta, esa flor empieza a agarrar el olor de la otra flor. Es lo que está diciendo ese término de agricultura, Pablo. Que lo mismo, ya, vamos a leer ese versículo, que si hemos sido injertados en Cristo compartiendo una muerte como la suya, compartiremos también su resurrección. Cuando nos unimos a Cristo Jesús, hermanos, usted y yo compartimos la resurrección de Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Entonces creemos en un Cristo que no solamente murió, pero en un Cristo que resucitó de entre los muertos. Aleluya. En un Cristo que aunque usted tenga la vida muerta en el pasado, le puede traer una nueva vida para gloria de su nombre. Le puede resucitar la vida vieja a una nueva criatura para gloria de su nombre. Gloria sea su nombre. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Por eso es necesario que estemos injertados con Cristo Jesús. Es necesario que usted se conecte con Cristo Jesús. ¿Cómo usted se va a conectar? Leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, orando con los hermanos, aleluya, teniendo armonía con los hermanos, estando algo en común entre los hermanos, que cuando la iglesia esté orando, usted esté orando también. Cuando los hermanos estén cantando, usted esté cantando también. Cuando el hermano esté gozoso, usted está gozoso también. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esa es la coinonía que el Señor quiere que nosotros tengamos, hermanos. ¿Qué pasa cuando usted no se injerta? El que no se injerta se muere, hermanos. Usted agarre una planta y usted dice, por más bonita que sea, y usted dice, esta planta la voy a injertar. A mí me pasó una vez que yo agarré una planta que alguien me regaló y yo la quise traspasar y se me olvidó, hermano. Y la dejé en un mostrador. Y los días fueron pasando, y los días, y cuando quise regresar a ver la rama, hermano, la rama estaba muerta completamente. Porque no la injerté en ningún lugar, no la traspasé a ninguna planta, no la traspasé a un terreno donde hubiera vida, donde hubiera sostenimiento, donde hubiera agua, donde hubiera fertilizante. Es lo mismo en la vida espiritual, hermano. Cuando usted se desconecta de las cosas espirituales, usted poco a poco se va a ir muriendo y muriendo y muriendo. Y cuando usted apercata, ya es una calavera andando en el cristianismo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y después decimos, ¿qué pasó con el hermano tal, Julana de tal? Pues déjeme decir lo que pasó, se murió. Y es por eso el peligro de nosotros que tenemos cuando descuidamos que nosotros creamos en la resurrección de Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Por esa misma razón, como explica el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo no es para la fornicación, mas aún en el creyente un santuario de Dios mismo y miembro de Cristo. Son las palabras de Pablo. Déjeme traer el significado de la palabra fornicación. Porque muchas veces solo escuchamos la palabra y no sabemos lo que quiere decir. ¿Ok? Según el diccionario bíblico ilustrado Holman, resumo, porque es muy larga la explicación de fornicación. Dice que Pablo extendió el uso del término griego para fornicación y llegó a cubrir toda actividad sexual pecaminosa, porque a veces creemos que fornicación es solo tener relaciones de sexo fuera del matrimonio, ¿verdad que sí? A veces solo creemos que es eso. Ok. Dice que Pablo, nuevamente, llegó a cubrir toda actividad sexual pecaminosa. Trató el problema en particular al encubrirle a los corintios, que se enfrentaban con una sociedad inundada de religión sexual y pecados sexuales, en esa ciudad con puerto marítimo. El creyente debe decidir entre ser parte del cuerpo de Cristo o de una prostituta. El cristiano debe de huir de la inmoralidad sexual y serle fiel a Cristo, honrándolo con su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sabe por qué, hermanos, dice que debemos de honrarlo con nuestro cuerpo?
Porque lo que peca es el cuerpo. Los ojos pecan, la mente peca, las manos pecan. Y cuando se hace el acto, nuestros órganos privados son los que pecan. ¿Cuántos dicen amén? Por eso está haciendo énfasis del cuerpo. Deseo recordarles, mis hermanos, que San Francisco, aquí donde usted y yo vivimos, en esta área circunvecina, toda esta área, ¿verdad?, de la bahía, el área de la bahía somos ciudades de puertos marítimos. Qué coincidencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí sobreabunda el pecado. Usted no me va a decir que esto es comparado aquí estas áreas a las áreas remotas de los pueblos que hay más allá en tierra adentro de Estados Unidos. Sí, el pecado está entrando ahí, pero por lo regular, las áreas marítimas donde hay entrada y salida de diferentes partes de la ciudad es donde sobreabunda el pecado. Cada uno de nosotros como creyente en la fe cristiana debemos de saber que la fornicación es el resultado de la naturaleza humana pecadora. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Gálatas 5:19. Mire qué curioso. Pablo de nuevo lo dice. Nueva traducción viviente, uso esta versión de nuevo. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, dice Pablo. Me gusta esta versión de la Biblia porque nos habla como a nosotros. Los resultados son más claros. Es como que usted como papá le esté diciendo a su hijo, te dije que las consecuencias iban a ser estas. ¿Verdad que usted le dice eso a su hijo, verdad? O a su hija. Es lo mismo que está diciendo Pablo. Los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Mira, hermano, es lo que estamos hablando de cuando viene a la naturaleza pecaminosa. Cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, desde ese momento la sangre del Cordero nos cubre, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y le da victoria sobre el pecado. Quiere decir que usted va a tener discernimiento y victoria sobre el pecado. Usted mira el pecado y usted se aleja del pecado. Porque sabe que, hermano, es muy fácil decir todos pecamos, todos fallamos. ¿Verdad que sí? Es muy fácil decir eso. Pero ¿sabe por qué inventamos esa palabra? Porque no nos gusta dar cuenta a Dios. No nos gusta dar cuenta a Dios. Porque no le decimos a Dios, ¿sabe qué? Hermano, yo he fallado. Me gustó ese canto que cantaron porque no dice si he fallado, dice he fallado. ¿Usted notó ese canto, lo que dijo? El último que cantamos, dice he fallado. Y nosotros tenemos ese lenguaje en nuestra boca muchas veces cuando estamos orando. Decimos, Señor, si hemos fallado. No, hermano, elimine ese lenguaje de su boca. Ese no es un lenguaje bíblico. Todos hemos fallado. Dice la Biblia, por cuantos todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Pero cuando vino Cristo, Cristo construyó ese puente. Y ese puente es el que nos une a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria sea su nombre. Y es ahí donde empezamos a tener victoria sobre el pecado. Porque Cristo nos ayuda a ser perseverantes. Cristo nos ayuda a ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria sea su nombre. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, como mencioné, ¿verdad? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Ahora, es curioso, pero usted nota, hermano, que entre más usted busca de Dios, usted más lee la Biblia. Yo no sé, pero es como un misterio. Una vez le voy a preguntar al Señor cuando vaya al cielo. Cuando usted más busca de Dios, usted más lee la Biblia, como que las pasiones no quieren atacarle de la misma manera cuando usted está débil. Yo me voy a comparar un poco a esto, hermano, y les voy a traer un poco la naturaleza humana. Se dice de que el león, cuando va a atacar a su presa, él mira y estudia a la presa antes de comérsela. Si la mira débil, si la mira flaca, si la mira tal vez que no va a correr mucho, si la mira indefensa, si la mira tal vez el animal que es un animal susceptible, que debe decir el león, este animal me lo huelo en 2 minutos y me lo comí. Él lo estudia antes de comérselo. Déjeme decirle, hermano, que por eso la palabra del Señor nos dice que por eso el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Cuando usted y yo andamos débiles, hermanos, cuando es que usted está débil, déjeme hablarle un poquito más claro, cuando usted no lee su Biblia, cuando usted deja de venir a la iglesia, cuando usted ya no ora, hermanos. Todo eso son factores cuando el enemigo se va a aprovechar de su vida espiritual. Una vez me dijo una persona, hermano, es que usted no me conoce, yo oro en mi casa, me dijo. Sí, ¿cuántos oran en su casa? Yo creo que todos oramos en nuestra casa, hermano. Pero es diferente orar en su casa que orar en la unión de los hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en la comunión de los hermanos hay humildad. Porque usted ora los unos por los otros. Porque usted doblega esta carne y dobla sus rodillas ante su altar. El altar del Señor. No para ser visto, sino para el Señor. Y es ahí donde la carne se quebranta, hermano. Es curioso, pero hoy casi ya no se practican los altares, hermano. Yo lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir. Nos acostumbramos a orar y yo entiendo, hermano, créame, le voy a explicar por qué y usted me va a dar la razón. Ya casi las hermanas no oran acá, ¿sabe por qué? Porque tienen temor que cuando ellas se arrodillan, hayan carnales que estén viendo cuando ellas doblan sus rodillas. ¿Sabe qué, hermano? Yo les doy la razón. Porque la mujer debe ser culta y debe cuidarse cuando dobla sus rodillas. Y es por eso que la hermana se debe vestir de una manera decorosa, para cuando doble sus rodillas, su cuerpo no sea obstáculo de tentación al carnal que está ahí atrás. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y es por eso, hermano, que casi no se usa los altares. Pero yo le quiero instar a usted, hermana, que cuando usted venga lo más, como siempre usted ha venido, casta posible, lo más pura posible, lo más decente posible, su vestido. ¿Usted me entiende? Y cuando usted se arrodille, no dé ocasión a la persona que va a estar ahí atrás viendo la carne. ¿Me explico, hermanas? Lo mismo ustedes, varones, ¿qué a usted le impide venir al altar? ¿Sabe lo que dicen muchos? Yo no voy al altar, porque ahí es, cuando voy al altar, le estoy diciendo cosas que me han dicho muchos varones. Dice, porque es incómodo estar de rodillas. ¿Y quién le ha dicho a usted que estar de rodillas es para estar cómodo? El estar de rodillas es sacrificar la carne. Es por eso que se ha dejado de doblar rodillas, porque no queremos sacrificar la carne. Es cómodo estar sentado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo entiendo al anciano, hermano, que ya no puede doblar rodillas, al que tiene artritis crónica, yo entiendo eso, hermano. Al que tiene diabetes y sobrepeso y no se puede movilizar, yo entiendo eso. Pero si usted no tiene nada de eso, hermano, venga y doble sus rodillas al altar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted doblega la carne. Doblamos la carne, ¿para qué? Para que el Señor tome control de esas tentaciones. Cuando uno dobla su carne, hermano, uno dobla su rodilla, usted le dice, Señor, reconozco que soy pecador y quiero que arranque, Señor, toda carnalidad de mi vida. ¿Sabe qué, hermano? Es difícil cuando uno viene a los pies del Señor y uno tiene tentaciones difíciles en la vida espiritual, porque uno dice, es que, hermano, usted no conoce cómo yo era en el mundo. Sí, pero el Señor sí lo conoce. Y el Señor puede deshacer toda obra infructuosa de la carne, hermano, solo con el poder del Espíritu Santo. Yo conocí una persona, hermano, que me comentó hace mucho tiempo de que él, cuando vino a los caminos del Señor, se le hacía difícil darle la mano a las hermanas. ¿Y sabe por qué? Me decía él en confianza, ¿verdad? Me dijo él. Es porque me dice, yo era una persona mujeriego, perdón. Yo enamoraba a todas las mujeres, me dice. Y ahora se me hace difícil darle las manos a las hermanas, dice. Porque es una lucha que tengo, me dice, porque no quiero que piensen que las estoy enamorando. Entonces le dije yo, déjame hacerte una pregunta, le digo. Cuando tú vienes al altar y tú le pides al Señor que rompa esa lascivia de la carne, porque estamos hablando de la lascivia y las concupiscencias de la carne, el Señor se va a encargar en romper esos malos deseos de tu mente. Porque cuando yo saludo a mis hermanas, yo las saludo con ósculo santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sabe qué, hermano? Nosotros, los varones, tenemos que aprender a tener no solamente una mente santa, pero también unos ojos santos. Dirigir nuestros ojos a los ojos de las hermanas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Son cosas que no se predican a veces, hermano. Pero ¿sabe qué? Esto me protege a mí y nos protege a los líderes de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando usted salude a una hermana, por más linda que sea, mírele a los ojos. No le mire los ojos para abajo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque eso nos enseña disciplina, hermanos. Porque los ojos nos traicionan, hermanos. La carne, los deseos de la carne nos traicionan. ¿Y qué es lo que tiende a hacer el hombre? Mira de arriba para abajo. Y es ahí donde usted ya pecó.
Ahora usted me dice, hermano Pedro, entonces ¿cómo debemos de hacer? Debemos de pedir de rodillas y Señor, quiero sacrificar esa carne. Señor, la reprendo en el nombre de Jesús y quiero actuar como un hombre de Dios, un hombre íntegro delante de los ojos tuyos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Casi no se habla de eso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es más fácil decir todos pecamos. Volvemos al mismo tema, ¿verdad? Todos cometemos errores, pero nosotros hemos de cuidarnos, hermano, nuestro intelecto. No sé, ayer se mencionó de un tratado. ¿Cómo se llama el tratado que dice que Billy Graham hizo con otra persona? Sí, hubo un tratado entre Billy Graham y otro predicador de Modesto Memorandum, algo así, manifiesto. Ese es un trato que hizo Billy Graham con otro predicador y le dijo, vamos a hacer un trato ahí en el elevador. Y me gustó lo que dijo mi esposa, me lo compartió ella eso. Dice de que Billy Graham entraron ahí en el elevador y dijeron, vamos a hacer un trato entre tú y yo, que de ahora en adelante nunca más vamos a ir a predicar a ningún lugar, ni nos vamos a reunir en una oficina privada sin que nuestras esposas estén presentes. Quiere decir que ellos con sus esposas iban donde quiera. ¿Sabe por qué, hermano? Porque son hombres que estaban protegiendo su integridad. Y hoy en día, hermano, tenemos mucho que aprender de estos hombres de Dios. Porque yo nunca he escuchado decir nada de Billy Graham. ¿Usted ha escuchado algo de Billy Graham? ¿Por qué? Porque son hombres que han cuidado su integridad. Quiere decir que donde su esposa, donde él iba, su esposa iba con él. Claro, para eso se requiere una mujer idónea, porque si no es una mujer idónea, donde quiera que el hombre, la mujer no va a querer ir. Tiene que ser una mujer que lo apoye, una mujer que esté respaldándolo y el hombre va a ir a predicar, ella va a ir ahí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay tentaciones en todos lugares. Seguimos hacia adelante, gloria sea al Señor. Es lindo la palabra del Señor, hermano. Cada uno de nosotros como creyentes de la fe cristiana debemos de saber que la fornicación es el resultado de la naturaleza humana pecadora, según Gálatas 5:19, lo leímos, ¿verdad? Note la expresión cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nótese esa expresión, hermano. Usted y yo decidimos si lo hacemos o no, si queremos obedecerlos o no. Quiere decir que Pablo está tirando como una opción. Nos está diciendo a nosotros los hijos de Dios, si usted quiere lo hace, pero si usted quiere, tampoco lo haga. Y nosotros somos los que pagamos las consecuencias de las concupiscencias de la carne, de los deseos de la carne, ¿verdad? Ahora, lea conmigo también lo que dice Efesios 5:3. Mire qué lindo esta versión. Dice que no haya ninguna inmoralidad. Qué curioso, hermano, que allí yo no escucho a Pablo decir que tal vez va a haber una inmoralidad sexual. ¿Note usted que Pablo no dice eso? Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Yo estaba leyendo un libro acerca de la inmoralidad sexual y acerca de este pecado de avaricia. Y dice el escritor de que regularmente la inmoralidad sexual va agarrada junto con la avaricia o la codicia. Curioso. Y yo decía, ¿pero por qué? Y él da el más detalle en el libro y dice de que lo curioso es que el hombre que tiene debilidades sexuales o inmoralidades sexuales, por lo regular este hombre quiere controlar lo que es el deseo apasional del otro persona, ya sea el hombre o ya sea la mujer, y lo que hace es querer tener una unión de control y de posesión, ya que no la puede tener. Es donde entra la codicia. Curioso, yo no sabía eso y lo aprendí de ese libro y me llamó mucho la atención. En el libro hay un libro que leí también que se llama El Desafío del Amor. Muy lindo libro. Un día que Dios nos permita tener un estudio entre las parejas, vamos a tener ese estudio. Se llama El Desafío del Amor, de Stephen y Alex Kendricks. Dice acerca de cómo superar la pornografía en la página 220. Escucha lo que dice. Le voy a leer lo que dice el libro. La pornografía es idolatría. Crea una adicción lujuriosa que lleva a un hombre o a una mujer rendirle su mente y su cuerpo y su dinero y su pureza como un servicio,
se transforma en un Dios con D minúscula y un amo perverso. Qué tremendo esa expresión de ese libro. Le leo otro párrafo. Mire lo que dice. La pornografía le quita el placer, y yo sé que hay adultos acá, hermano, y me están escuchando personas adultas. La pornografía le quita el placer sexual, todo su propósito. Quiere decir lo que Dios intentó que hubiera solamente en el vínculo del matrimonio. Desconecta la excitación sexual de su fundamento en el amor, el matrimonio y el propósito de por su vida. Y lo vincula, aquí va la nueva palabra, a la lujuria, la vanidad, la irresponsabilidad, la emoción perversa del pecado y las imágenes impactantes. ¿Sabe qué, hermano? Ese libro transformó mi manera de pensar y me ha ayudado en mi matrimonio porque yo he tenido mis luchas y mis dificultades desde muy joven. Pero a través de este libro el Señor me ha moldeado mi manera de pensar y me ha hecho que mi matrimonio se solidifique más. Porque ¿sabe qué, hermano? Cada matrimonio que está aquí, incluso las parejas solteras, tienen estas luchas, hermanos. Y a veces no se habla de este tipo de luchas, de lujurias, de la concupiscencia de la carne, de atracción al sexo opuesto. Sí, usted dirá, eso pasa en las iglesias. Créame, hermano, que aún en las iglesias pasa. ¿Y sabe por qué tenemos a veces fracasos? Porque no se habla de esto, hermano. Y tenemos que hablar que cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado para proteger nuestro espíritu, hermano. Porque Dios nos ha llamado que la sangre del Cordero es la única que puede ayudarnos a ser victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Veamos lo que la palabra de Dios nos alienta a hacer en primera de Juan 2, 15 al 17. Gloria sea al Señor. Vaneo la palabra del Señor. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer, ¿qué? Físico. Ya vio, hermano, no es de Dios cuando tenemos placer físico en la carne fuera del matrimonio. Un hermano estaba dando un estudio en Nicaragua acerca de las relaciones matrimoniales y el hermano me dice, yo sé que lo puedo decir, ¿verdad? Porque ya esto está lejos, ¿verdad? De allá. Pero dice el hermano, hermano, quiere decir que es pecado estar teniendo relaciones íntimas porque ahí dice de que es un placer físico. Entonces, eso de estar haciendo eso es pecado, hermanos. Entonces yo me puse a reír, ¿verdad? Y le dije, no, hermano, le digo yo. El sexo se hizo bendecido por Dios en la unión matrimonial de la pareja. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? No hay nada vulgar, no hay nada ilícito en la relación matrimonial, hermanos. Nada. Hay algunos perímetros que se habla en relaciones privadas, ¿verdad? En matrimonio, en clase de matrimonios que no podemos entrar ahorita. Pero sí, lo que es relación íntima sexual, no hay nada malo en que pueda haber entre una pareja, hermanos. Siempre y cuando sea hombre y sea una mujer. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Hermano Pedro ya se metió en terreno difícil. Bueno, es culpa del que me dio la cita, hermano. Gloria sea al Señor. Dice más adelante, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que, ¿qué, hermanos? Vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada eso proviene del Padre, aleluya, sino que viene ¿de dónde, hermano? Del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Gloria sea al Señor. ¿Sabe por qué es tremenda esa porción, hermanos? Mis queridos hermanos, que solo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente podemos ser transformados. Aleluya. Al ser miembros de Cristo y tener el Espíritu de Cristo morando en nosotros, hermanos, nuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Para podernos conservar puros, el cuerpo que hemos recibido de Dios, lo mismo que en el Espíritu Santo de Dios. Solamente, hermanos, podemos preservar esa santidad en nuestros cuerpos. No somos nuestros, sino del Señor, hermanos. A veces por eso es que muchas personas que no sirven al Señor, hermano, y no vienen a la iglesia, le dicen, es difícil la vida cristiana. ¿Sabe por qué es difícil? Porque no se ha rendido a Cristo Jesús.
Pero cuando usted se rinde a Cristo Jesús, el camino, hermanos, sí hay dificultades, pero con Cristo somos más que victoriosos, hermanos. El Señor nos da la fuerza, el Señor nos da el aliento. Cuando usted se siente desanimado, el Espíritu Santo lo levanta, hermano. Cuando usted está decaído, cuando usted no quiere venir a la iglesia, el Espíritu Santo nos da el aliento para que sigamos perseverando en las cosas del Señor. Cuando la pareja se pelea o está discutiendo, hermano, estoy usando términos que se usan en los matrimonios, están disgustados. El Espíritu Santo le inquieta a la hermana o al hermano para que se pongan a cuenta y se pidan perdón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando la hija se pelea con la mamá o la mamá con la hija, el Espíritu Santo la toca y le dice, tienes que reconciliarte con tu mamá. Tu mamá tienes que pedirle perdón a tu hija y decirle perdóname, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra allí, hermanos. Lo mismo es cuando usted está resentido con sus hijos y ya no les quiere hablar. El Espíritu Santo le dice, estás mal, tú tienes que dar el ejemplo, porque es la sangre del Cordero que nos limpió, hermano, el que nos hace reconciliarnos con nuestros seres queridos. ¿Cuántos dicen amén? Es la sangre del Cordero que llama y nos dice, tienes que buscar la paz, tienes que buscar la reconciliación, tienes que buscar el amor entre los unos con los otros. Porque de otra manera, hermanos, en la carne usted no lo va a hacer. Cuando estamos de carnales, hermanos, el orgullo se nos llena, hermanos. La cabeza se nos hace así, hermano, de grande. Y cuanto más la palabra se nos quiere penetrar, hermano, nosotros la rechazamos porque hay un orgullo carnal en usted que no deja que la palabra de Dios penetre en su corazón. Pero cuando usted es sensible a la palabra del Espíritu Santo, hermano, aleluya, el Espíritu Santo le transforma su mente, le transforma su corazón, le transforma su hogar y transforma la iglesia. Gloria sea al Señor, aleluya. Y eso es lo que trae la edificación en la iglesia, hermano. Gloria sea al Señor, aleluya. No somos nuestros, hermanos, sino del Señor. Y es ahí donde cometemos el error. Creemos que somos nuestros, es nuestra vida. Y muchos dicen, no, no te metas en mi vida, es mi vida. Yo así soy como soy. Yo soy por naturaleza, soy odioso, soy odiosa, soy malcriado, soy malcriado. Pero déjeme decirle que cuando la sangre del Cordero llega a su vida, eso tiene que huir de su vida. Porque Cristo lo hace una nueva criatura para gloria de su nombre. Aleluya. Verso 18. Bendito sea el Señor, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Gloria sea su nombre. La sangre de Cristo, hermano, fue el precio. Esa sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, hermanos, y nos sigue limpiando cada día. Muchos creen que la sangre de Cristo ya cumplió su misión. No, hermano, la sangre de Cristo es continua. Siempre nos limpia de todo pecado. Siempre nos limpia de malos pensamientos. Siempre nos limpia de esas intenciones carnales, hermano. Siempre nos limpia de esas inmundicias que el enemigo quiere traer a nuestra vida. De esas ideologías que vienen a las escuelas, hermano. La sangre de Cristo nos limpia de todo eso. Y es aquí en el altar donde tenemos que clamar que la sangre de Cristo entre a los altares, hermano, de las escuelas. Porque sabe usted, hermano, en las escuelas hay altares. En las escuelas se está orando al Señor. En las escuelas se está predicando. A veces solo hablamos lo negativo de las escuelas, pero déjeme decirle, hermano, porque yo lo sé por medio de mi esposa, en las escuelas hay grupos que se está orando, hermano. En las escuelas hay grupos que se reúnen y están predicando la palabra del Señor. ¿Qué efectividad hay? Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo sabe a cuántos corazones está tocando ahí en las aulas, hermanos. Por eso no debemos de darnos por vencidos, hermanos. Sigamos orando por las escuelas. Gloria sea al Señor. Por eso es que debemos de honrar a Dios con nuestros cuerpos y hacerlos instrumentos de honra solo para Dios. Yo le pido al Señor a diario, yo le digo a mi esposa, en las mañanas yo le digo, Señor, hazme un instrumento para ti todos los días. Que ellos puedan ver la luz de Cristo en mi trabajo. Señor, que yo te pueda honrar donde quiera que yo vaya. Porque sabe que, hermano, el enemigo le va a tentar. Cuando usted sale de su casa, le va a tentar. Estando en su casa, le va a tentar. Pero cuando usted se cubre con la sangre del Cordero, la sangre del Cordero le redarguye, hermano. Le hace pensar las decisiones que usted va a hacer. Y eso no es coincidencia, porque es lo que el Espíritu hace en cada una de nuestras vidas. Empecemos por darle todo nuestro corazón primero a Dios
y Él con su amor infinito nos limpiará de toda maldad y seremos transformados para gloria de su nombre. Nos ponemos en pie, hermanos. Gloria sea al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas grandes verdades de tu palabra, Señor. Nos exhorta, nos anima, Señor, a vivir en la luz de tu palabra, Señor. Señor, porque tu palabra nos enseña, como decía el apóstol San Pablo, de que solo por medio de la sangre del Cordero, Señor, podemos romper estas ideologías falsas de allá afuera, Dios mío. Esas ideologías gnósticas, Señor, que quieren afectar nuestro crecimiento espiritual, Señor, y darnos la excusa de pecar y hacer lo que podemos hacer. Señor, somos tus hijos, somos real sacerdocio santo. Padre, en esta mañana yo te pido, Señor, ahí donde están mis hermanos, Señor, mis hermanas, cada matrimonio, Señor, que tu Espíritu Santo sea fortaleciendo cada matrimonio. Señor, rompiendo toda lascivia de la carne, Señor. Rompiendo toda concupiscencia del mundo en el soltero, en la soltera, Señor. En el nombre de Jesús, en los ancianos, Señor. Que sean una mente para ti, Señor. Una mente consagrada, pura y santa, Señor. Que pensemos en lo que es santo, en lo que es puro, en lo que es agradable, Señor. Y que rechacemos toda mentalidad del mundo, Señor. Porque el enemigo quiere inundar nuestra mente de problemas y dificultades, pero tu palabra nos ha dicho, Señor, que en ti somos más que vencedores. Señor, gracias por mis hermanos que vinieron esta mañana. Gracias a aquellos que van a escuchar el mensaje a través de este video, Señor. Ministralos en el nombre de Jesús y a ti damos la gloria y la honra por cada uno de ellos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén.